Bueno, pues gracias por venir, lo primero de todo, a pesar del frío y de todo. A ver, cuando se me ocurrió la idea de dar esta charla, el principal motivo es ver que hay mucha gente que escribe, que está pensando en la posibilidad de escribir, tiene un proyecto en mente. Todos sabemos el esfuerzo que supone escribir lo que sea. Aquí yo siempre voy a hablar de el original, porque lo primero que quería deciros de la charla es que el título en realidad no es que sea incorrecto, pero pegaba mejor lo de cómo intentar publicar tu libro, pero en realidad lo propio sería cómo intentar publicar tu original. Aquí distinguimos entre el original, que es ese producto que ha salido después de tanto esfuerzo, después de tanto tiempo, después de tantas dudas, y que nunca sabe uno si está del todo terminado, que es nuestra obra, lo que hemos escrito, y el libro, digamos, que es el resultado final, que es lo que hay al otro lado de esa cumbre a la que queremos llegar. Entonces, en realidad, propiamente habría que hablar de cómo intentar publicar tu original, y un poco a lo que voy a, voy a intentar, si no dar respuesta, por lo menos dar unas cuantas pautas para intentar desentrañar tu exterior, porque lo que veo sobre todo es que antes era muy claro. Antes tú terminabas de escribir algo y decías, bueno, pues ya. O bien me empiezo a mandar editoriales, me iba a las páginas amarillas, me sacaba el listado de editoriales, empezaba a mandar fotocopias de mi obra, mucho conocimiento, pero bueno, con mucha ilusión. O bien, pues decía, bueno, esto no me cuadra a mí, mejor me voy a una imprenta, la imprenta del barrio, o la que quiero sacar 50 ejemplares porque he escrito las memorias de mi pueblo. O porque tenía un libro con las recetas de alguien de mi familia y nos gustaría pues tener un detalle y tal. Entonces, pues, sí se imprimía. Pero bueno, la cosa ha cambiado un poco, sobre todo desde toda la revolución digital que hemos sufrido los que ya tenemos una edad en las últimas décadas, todo el tema de internet, todo, digamos que se ha complicado un poco. Entonces, algunas de las cosas que ya contaros pueden parecer de primero iba a decir de edición, ¿no? De primero de escritura, de primero de sentido común, pero creo que son conceptos muy básicos que prefiero que queden claros porque, y me refiero sobre todo a los conceptos que veis aquí dibujados en la pizarra, y esto es lo que normalmente llamamos la cadena tradicional del libro, la cadena del libro, porque todo lo que vamos a hablar va en función de cómo esto se ha modificado, de cómo ese es el camino que en principio parece tan sencillo, se ha, digamos, ya no bifurcado, sino trifurcado, cuatrificado, se ha hecho un poco un barullo. Entonces me gusta siempre empezar hablando por la cadena del libro. Los que nos dedicamos a esto, tenemos la cadena del libro a todo el proceso por el cual, desde la idea del autor, llegamos hasta el libro que un cliente compra en una librería o saca de una biblioteca. Bueno, es muy obvio, pero bueno, me voy a permitir que un poco, ya que lo he puesto, ¿no? Y lo he pintado, pues tenemos un autor, autora, evidentemente, con un original y lo encontramos ya en primer paso con la editorial, ¿no? La editorial va a ser la que va a posibilitar esa intermediación entre el autor y el lector, que a fin de cuentas es lo que queremos cuando hemos escrito algo, ¿no? Que llegue al público lector. Esa editorial va a trabajar con una imprenta que va a ser la que va a convertir en formato físico tangible esa obra que hemos creado. Esa imprenta va a mandar los libros por orden del editor a una distribuidora que es la que se encarga de llevar los libros a los diferentes puntos de venta, fundamentalmente en librerías. Y en la librería llega el lector y compra el libro, entonces todos contentos y felices, ¿vale? Bueno, aquí, claro, yo soy de formación editora, entonces intentaré ser lo más amplio posible, pero bueno, también hay aquí alguna persona del mundo librero, por ejemplo, y de otros ámbitos relacionados también con la edición. Pero bueno, mi enfoque es más de editor, pero quiero que sirva para cualquiera, sobre todo que tenga pensado intentar publicar algo y qué vías existen. El editor es digamos, el intermediador clásico y una figura que hasta hace muy poco era inevitable. Si queríamos sacar un libro, teníamos que pasar por la figura del editor, ¿no? Editor es un término un poco polisémico porque pensamos en editor y pensamos en esas grandes figuras tipo Jorge Herralde que van a los cócteles, que firman acuerdos con uno y con otro, pero bueno, también el editor es el que está en la mesa corrigiendo con un pilo rojo todas las erratas del autor, también es editor el que está, por ejemplo, negociando con el que tiene que conseguir las imágenes para la cubierta del libro, también es editor el que está todo el día un poco atendiendo a la figura del autor para atender a aquellas necesidades que pueda tener durante el proceso de edición de la obra. Bueno,
Lo que sí me interesa es que en esta cadena tradicional tengamos en cuenta lo que denomino la primera obviedad. Yo voy a hablar de varias obviedades a lo largo de la charla que os estoy soltando. Y la primera obviedad, que son las que tengo aquí en recuerdo, esto luego lo pasaré en QR para que lo descarguéis y tal, ¿vale? Tengo siempre puesto aquí como primera obviedad. El editor gana dinero vendiendo libros. Aquí lo importante de esta frase no es el qué gana dinero, sino el cómo vendiendo libros. Porque vamos a ver que esto va a cambiar mucho, incluso a la hora de denominar qué es una editorial y qué no es una editorial, que es lo que nos vamos a encontrar en el camino para intentar publicar nuestro original, ¿no? Pues bien, hago un inciso también porque siempre hay mucha duda. Bueno, ¿qué gana el autor? ¿Qué gana el editor? ¿Qué gana uno? ¿Qué gana otro? Esto es muy relativo, como en todo, evidentemente. Pero bueno, grosso modo, vamos a imaginarnos un libro que cuesta 10 euros sin IVA, ¿vale? Quitamos el 4% del IVA porque si no, no nos salen las cuentas y vamos a empezar a hablar de decimales y no queremos hablar de decimales hoy. En un libro que cueste 10 euros, vamos a empezar, el editor se lleva un 30%. O sea, el editor se llevaría 3 euros de ese libro. El librero, 3 euros. Es discutible, pero bueno, más o menos. Vamos a poner que son 3 euros en un mundo ideal. El distribuidor, que es el que le lleva los libros al librero, otros 3 euros. Y al autor le queda 1 euro. ¿Vale? Este argumento es muy importante porque es uno de los que van a usar sobre todo las empresas de autoedición para decirte, es que se están quedando con tu dinero. Esto vamos a tenerlo también en cuenta. Es verdad que normalmente el 10% es como un poco el estándar y muchas veces ni eso, ¿eh? Creemos que el 10%, pero por ejemplo en algunas te dicen, no, el 10%, pero sobre el precio venta público neto, con lo cual quitas el porcentaje de distribuidora, total, que a lo mejor al final no ves ni 60 céntimos de un libro de 10 euros, pero bueno. Pero vamos a ver al protagonista de la charla, que no le gustó. En esta charla el protagonista es el original. ¿Cómo convertimos un original en un libro? Ya digo, si los que lo habéis intentado o lo estáis intentando, ya sea poesía, ya sea un ensayo, ya sea una novela, ya sea un libro de recetas, lo que sea, los que habéis intentado alguna vez eh, producir un libro, pues hacer un original, crear una obra, sabéis lo complicado que hay y lo que cuesta. Y hay un momento, el momento de la producción, que creemos que el momento final es cuando lo terminamos. Ahí termina la primera etapa, pero luego viene una segunda etapa. Y es sobre esa segunda etapa sobre la que yo quiero hablar aquí. Antes os decía al principio de la charla, lo normal, lo tradicional, que se hacía hasta hace 20 años, lo mandaba a editoriales, o me buscaba una imprenta, un taller. Es que los de talleres más recientes, sobre todo los talleres de edición digital, impresión digital, pero bueno, me buscaba la típica imprenta del barrio para que me hicieran una serie de ejemplares. Y luego me encontraba que durante 10 años estaba viviendo con 20 cajas, porque yo no sabía que 500 libros podían ocupar tanto. Y los libros ocupan muchísimo lugar, como sabéis cualquiera. Esto que era muy sencillo, o aparentemente era muy sencillo sobre el papel, en la práctica, se ha vuelto muy complejo. Con lo cual me gustaría hablar de 3 tipos o tres maneras de intentar publicar actualmente un original por parte de un autor. Voy a hablar de autoedición, voy a hablar de la edición de toda la vida, que yo la llamo edición convencional, y en medio voy a hablar de una cosa que he dado en llamar edición asistida. Bueno, lo entenderé un poco mejor cuando empiece la. Comienzo por la autoedición. Yo quiero que mi libro esté, yo quiero ver mi libro impreso, yo me encargo de todo. Yo me lo maqueto, yo me lo arreglo, yo me lo guiso, yo me lo como. Yo voy a un sitio, me lo imprimen y ya lo tengo el libro y me llegan las cajas y a partir de ahí ya tengo el libro. Eso sería la autoedición. Básicamente la autoedición es el momento. Autoedición o autopublicación. Voy a escuchar los dos términos. Hay gente que lo usa como sinónimo, en mi caso. Hay gente que dice, no, autoeditarse es una cosa y autopublicarse es otra totalmente diferente porque el proceso es lo mismo, autoeditarse y autopublicarse. Pues bien, en el proceso de autoedición y autopublicación, actualmente, ¿qué nos encontramos? Yo veo 2 vías fundamentales. Empresas, todo esto casi siempre ya son empresas digitales que han aparecido, lo cual no quita que el taller del barrio te lo pueda seguir haciendo, el taller digital o la imprenta, pero básicamente es que tú les llegas con el libro hecho o bien ellos te suministran unas herramientas muy fáciles de usar
para que tú con tu Word, si lo hemos escrito en documentos OFIO o tu ODT, incluso con tu TXT si quieres, con ese documento tú mismo te puedes hacer en una tarde un libro que ellos lo van a coger en su página web y a través de una serie de pestañitas que tú vas enmarcando, por ejemplo, quiero que sea una impresión brillo de la cubierta, quiero que sea impresión mate, quiero que sea en A5, quiero que sea un tamaño, al final ellos te van a decir, va a dar al final y te va a decir, vale, pues tu libro va a costar tanto y te lo vamos a mandar tal día, ¿no? Eso es, por ejemplo, eso lo llevan empresas como Lulu o Blur, que se publicitan mucho. En cuanto ponéis en Google autoedición, las primeras que aparecen en este sector son esas dos empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente nosotros lo que nos vamos a encontrar al cabo del tiempo tras pagar es pagar la impresión de nuestro Word, ya bien puesto, ya más o menos bien maquetado en función de la aplicación que hayamos usado, de la destreza que tengamos también con esas herramientas, que aunque son muy sencillas, siempre pueden tener alguna complicación. Y a las 2 o 3 semanas llega a tu casa un mensajero con un montón de cajas. A partir de ese momento, la distribución, es decir, llevar esos libros a los supuestos puntos de venta, corre a cargo del autor. Pero eso también genera muchos problemas, porque a lo mejor en la emoción del momento nos hemos dado cuenta que necesitamos un ISBN, entonces el libro va a decir, yo no te puedo vender este libro si no tiene ISBN, o yo no lo puedo poner en mi base de datos para que aparezca cuando la gente hace una búsqueda de tu libro aquí. O, vale, esto está muy bien, pero el depósito yo ahora mismo no tengo donde poner este libro. O te lo tengo una semana porque me cae bien y te conozco del barrio. La distribución se convierte en algo muy artesanal, muy propio. Y cualquier libro que haya por aquí nos puede contar de gente que le ha llegado a la librería. Oye, que mira que he escrito esto y tal, se me lo puedes dejar un tiempo aquí y tal, lo hacemos un acuerdo y tal, y ya depende, pues, cómo te pide el día y las circunstancias, ¿no? También dentro de la autoedición, y he hablado de este tipo de empresas, Blur, Lulu, destaca mucho el programa de Amazon. Amazon al final tenía que salir en algún momento de estas charlas, inevitable, y como en tantas otras charlas, desgraciadamente, y más se toma en cuenta el fin de semana en el que estamos, ¿no? Amazon puso hace tiempo su plataforma de autopublicación, o de ellos ya la llaman plataforma de autopublicación, que es el programa KDP, el Kindle Publish Directing o una cosa de esa en inglés, ¿vale? Ellos lo mismo, te suministran una herramienta, estuvo muy clarito, un poco más, no voy a decir profesional, sino un poco más detallado que como lo hacen las otras empresas que os he comentado. Lo veo, que creo que es más rápido. Ellos tienen una herramienta en la que tú subes el Word directamente, tú puedes diseñar tanto las tripas del interior del libro, que a veces uso términos que las tripas es todo lo que hay fuera de la cubierta, más la cubierta del libro, que es la parte de fuera, no llaméis portada, lo que veis cuando ponéis un libro así, no es una portada, esos son los discos, esto es una cubierta. La portada es otra cosa, pero no voy a entrar en esos temas. Ellos te permiten hacer una edición tanto en papel como digital, ya entra también el elemento digital, que las otras, por ejemplo, no lo tienen. Establecemos el precio de ambas, cuánto va a costar tu libro digital, cuánto va a costar tu libro papel. Fijaos que estamos tomando una serie de decisiones que en realidad nosotros no tenemos por qué conocer un poco. Aquí mucho, en toda esta parte de las autoediciones, no solo el conocimiento que tengamos del mundo editorial, sino que cuando empezamos a querer publicar nuestra obra, empezamos a aprender una serie de cosas que hasta ese momento ni nos habíamos planteado. De que en una caja caben 30 libros o 40 libros, de que los libros no pueden tener páginas impares, por mucho que nos pongamos, y que existen lo que son los pliegos, que existe una serie de los costes en función de que vaya a color o no vaya a color, que muchos colores no es lo mismo que pocos colores. Bueno, pues eso también influye a la hora del diseño de estos libros en Amazon. También las regalías, que es un concepto que es un poco raro. Regalías es lo que tú vas a ganar por cada ejemplar que vendas, ¿vale? Un término que suena más a mundo anglosajón, pero bueno, la regalía es eso, un poco el porcentaje, ¿no? Lo que te toca a ti de derecho, porque tú lo puedes establecer con Amazon. ¿Y qué pasa con ese libro? Dices tú, qué bien, pues ya tengo mi libro con Amazon, lo he hecho en una tarde y ya está, y ahora. Pero claro, tú no has encargado que te vendan. Tú ahora, si quieres tu libro, lo que tienes que hacer es como un usuario más comprarlo. Porque tu libro ahora mismo ya está disponible, pero está disponible en impresión bajo demanda. Y ahora es donde voy a hacer un pequeño inciso en este barullo que os estoy metiendo de diferentes aspectos de la autoedición para hablaros de dos cosas que creo que son, dos conceptos que creo que son muy importantes.
que uno es el de impresión y otro el de distribución. Tradicionalmente, la impresión es lo que llamamos la tirada. Yo encargo, o la editorial encarga 1000 ejemplares de un libro, ¿no? Y llega un momento en que esos 1000 ejemplares que se han encargado y que se van a mandar a imprimir, se imprimen y existen efectivamente. Esto es la impresión tradicional. Frente a la impresión tradicional está la impresión bajo demanda, que es un concepto que me imagino que ya, si os habéis metido en estos temas, habéis empezado a encontrar alguna vez. La impresión bajo demanda, que muchas veces lo pone en inglés, que era POD, sí, Print on Demand, es lo que te hace Amazon. Tú has subido tu libro, lo has diseñado, le has puesto un título, le has puesto un precio, has dicho si lo quieres vender solo en España o en el mercado internacional, te dice en cuánto va a recibir por ello, y a partir de ahora quien quiere ese libro lo va a pedir. Pero no lo va a pedir en un almacén porque ese libro no existe físicamente. ¿Cuándo existe? Cuando alguien lo pide. En el momento en que se pide, ese libro es impreso. Entonces, si alguien pide una semana 3 ejemplares, se van a imprimir 3 ejemplares de vuestro libro. Eso es lo que se nos denomina impresión bajo demanda. Voy a poner un ejemplo antes de nada. Este libro que veis, que aparte recomiendo muchísimo, se llama Publicar con calidad editorial. Es de Mariana Iguara, es una consultora, editora argentina que lleva un montón de años viviendo en Barcelona, creo. Y este libro ella decidió en su momento ponerlo a través de Amazon. Porque considero que por la naturaleza del libro y por la gente que podía estar interesada en el libro, que podía ser gente que estuviera en todo el mercado hispanohablante, pero gente, es decir, un libro muy específico, no es un libro de grandes ventas, sino es alguien que esté muy interesado en este tema en concreto, pues la forma más rápida que ella vio para que el libro estuviera disponible en muchos sitios era poner la impresión bajo demanda. De hecho, si nos vamos al final, pone impresa en Polonia por Amazon no sé qué, no sé cuánto, en impresión bajo demanda. Es decir, cada vez que alguien compra este libro, el almacén recibe una orden, el libro se imprime sobre la marcha, unas grandes máquinas que tiene esta gente, eso se hace bastante rápido, y lo manda a lo mejor en 3 días este libro, desde que lo has comprado hasta que te llega. Esto es la impresión bajo demanda, ya os digo, os avanzo que es como trabaja la mayoría de empresas de autoedición. Todas las empresas que se presentan como editoriales de autoedición o editoriales a secas, pero no son editoriales técnicamente, lo vamos a encontrar muchísimo. Y ya aprovecho para hablar de la distribución normal y distribución bajo demanda. La distribución normal es que estos ejemplares físicos, una empresa se encarga de repartirlos a los diferentes puntos, o por lo menos de tenerlos disponibles. Hay un concepto que se llama la rotación, es muy propio de librerías. Pues veis un sábado, compráis el ABC Cultural o compráis el Babelia, veis una novela muy interesante de Acantilado, y dices, ostras, qué buena pinta tiene este libro, es una novela de un y todo, tal. Genial. Probablemente vas el lunes y lo vas a encontrar en 4 o 5 librerías a las que suele ir porque están al tanto de las novedades. A las 3 semanas muy probablemente ese libro ya no esté en la mesa. ¿Por qué? Porque entre medias han aparecido 100, 200, 300 nuevas novedades. Esto es lo que se llama la rotación. La rotación de los libros normalmente cada vez más alta. Las librerías tienen un espacio determinado, tienen un limitado, nunca mejor dicho, y luego es verdad que hay librerías que trabajan más con el fondo, que están más preocupadas por tener una serie de libros, hay librerías como en la que estamos hoy o como Praga, en Granada, que cuidan un poquito más, tener la novedad un poco más de tiempo y qué tipo de novedades. No sé cuántos ejemplares tenéis ahora mismo a la venta puestos de la última novela de Luis del Val, no sé, ninguno, me imaginaba. Pues yo no, esto de ahí un poco, servido el punto de lectura, de ahí hemos encontrado más o menos ejemplares del libro. Pero porque hay una edición, una impresión real y ha habido una distribución real. E igual que existe una impresión bajo demanda, existe una distribución bajo demanda, que es lo que normalmente vamos a ver luego, que es lo que nos van a vender. ¿Qué es la distribución bajo demanda? Que tú si tu libro ese que te han prometido que va a estar en 4.000 puntos de venta, como prometen varias de estas empresas, a las que luego voy a hablar, que luego ya hay que se sospecha un poco, porque si tú has impreso 100 ejemplares, ¿cómo voy a estar en 4.000 puntos de venta? Hay algo que no cuadra, pero es que ni siquiera está en uno. Por ejemplo, esto me adelanto un poco, pero una empresa de este tipo que tiene una lista de los más vendidos, el libro más vendido actualmente a través de la red Todos tus libros, que te dice
los libros que hay en muchas librerías físicas, bueno, de toda España, el libro más vendido está en 2 librerías físicas ahora mismo en toda España. Y lo ponen como su bestseller. Mientras que he hecho la prueba, desgraciadamente, con El Pequeño Planeta y está en 550 puntos de venta hoy. Y solo de los que están en la red todos tus libros, que no todas las librerías están en todos tus libros, no todos los puntos de venta. Lo que quiero decir con esto es que cuando hablen de impresión bajo demanda, entender que el libro no existe físicamente, sino que solo en el momento en que alguien lo pida va a existir, y que cuando hablan de distribución bajo demanda, no quiere decir que vuestro libro esté físicamente en los puntos de venta, sino que puede que esté en los motores de búsqueda de las librerías, que ese es otro tema del que también hablaremos luego. Vale. Bueno, si en la edición tradicional el editor asume todos los gastos, ya vemos que aquí en la autoedición somos nosotros como autores los que asumimos todos los gastos de impresión. Y ahora llegamos a lo peliagudo y a lo que me interesa sobre todo hablar en esta charla, porque es lo que más aparece hoy en día. En el momento en que tú dices que eres escritor y te metes en Google y pones he escrito una novela, es lo que te va a salir a lo bestia, en promocionado y sin promocionar, es lo que llamamos edición asistida. La edición asistida, digamos que sería una mezcla de la edición tradicional y la autoedición, en la que muchas cosas no quedan nada claras y en la que hay mucho humo y es difícil deslindarlo, pero yo voy a intentar un poco, por lo menos, daros 4 o 5 pautas para intentar un poco desentrañar cómo va todo esto. En la edición asistida yo pago para ver mi libro editado, pero no pago en el sentido de que me lo hago yo todo, yo pago al señor que me imprime el libro, no. Una empresa, normalmente un servicio digital, una empresa, una página web, me ofrece un montón de servicios para convertir mi libro en aquello con lo que sueño. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando uno le da mucha importancia a algo, y en este caso cuando estás teniendo mucho tiempo escribiendo una obra, tú le das mucha importancia a eso, claro, primero la vas a valorar como la vas a valorar, como un bien muy preciado. Y hay gente que sabe que hay muchas personas ahora mismo escribiendo, y entonces quieren aprovechar eso para hacer negocio. Pero bueno, voy a intentar ser objetivo, aunque acabo de hacer una cosa que es un palco de Antena 3, pero bueno. En los últimos 10-15 años han surgido muchísimas empresas digitales que han visto que había una demanda muy potente por parte de autores. ¿Por qué? Porque cada vez escribe más gente. Desde hace 2 décadas se pusieron muy de moda los talleres de escritura, cada vez hay más gente que quiere escribir, cada vez también con el tema de Internet es más fácil acceder a tutoriales, herramientas para afinar nuestra escritura. Luego también hay un impulso normal en muchísima gente de querer plasmar por escrito pues diferentes cosas, ya sea por poesía, una idea, un ensayo, una novela, etcétera. Y claro, la producción ha crecido como nunca. Ya no sé por dónde van porque cada año las cifras son diferentes. Yo no sé si en España llevamos por 90.000 títulos al año, solo en España. Claro que aquí hay mucho de autoedición, que también ahora os contaré, que hay que tener mucho cuidado, pero bueno, no deja de ser una barbaridad. Incluso cuando eran muchos, cuando yo empecé en esto hace 20 años, eran 60.000 títulos al año. Y claro, si empezamos a dividir 60.000 por los días que tiene el año, por las novedades, por tal, solo para conseguir que en una mesa de una casa del libro le pusieran tu libro, pues muchos se quedaban por el camino, lógicamente. Pero bueno, estas empresas voy a decir los nombres una vez solo, y luego pues, hablaré en genérico. Algunos las conoceréis: Círculo Rojo, Universo de Letras, Caligrama, Punto Rojo, Uno Editorial y muchísimas más. Ya digo que estoy ahí desde enero que preparé esta charla por primera vez. Ahora que me he vuelto otra vez a poner, he encontrado un montón de empresas nuevas que no conocía y no voy a decir que sean potentes porque al final esto es lo mismo. Fuego Fatuo, una página web muy chula y tal, pero puede ser un tipo en Albacete con mucho ojo para ver que aquí hay negocio, ¿no? Porque a fin de cuentas, si hay tanta oferta, es porque hay mucha demanda también. Pues bien, estas empresas ofrecen tarifas para los autores que quieren ver publicar su obra. Y es curioso porque, bueno, no lo vaya a ver prácticamente, pero bueno, aquí hice un pantallazo que me hace mucha gracia, en el que al autor te dan la opción de coger el pack origen, el pack avanzado, el pack premium o el pack bestseller.
Aquí muchísima toda la terminología que van a usar, cómo te lo van a vender. He encontrado pocas empresas de este sector emergente, vamos a llamarlo edición asistida o autoedición asistida, muy pocas que, digamos, no tiren del típico truco de fuego artificial, de grandes palabras rimbombantes, de tu futuro como escritor, de va a acabar en lo más grande, hasta la opción de que tu libro ya, pasado mañana, ya haya una productora interesada por él. Todas estas tiran mucho de marketing. Y luego tienen técnicas muy habituales. Por ejemplo, si tú a una de estas le escribes una vez un correo por probar a ver qué tal, porque quieres saber un presupuesto, van a estar friéndote a correo el resto de tu vida. De hecho, para la otra vez me abrió un correo falso, no voy a decir cuál, ni voy a decir a quién se lo envié, y me dio por abrirlo hace unas semanas para volver a ver, y bueno, lo que tenía en el correo, madre mía. Incluso, imaginaos, son empresas que ahora mismo están haciendo ofertas de Black Friday. Y no un Black Friday para que te compres una freidora de aire. Un Black Friday para que tu libro puedas tener una entrevista personal en el canal de Instagram de la editorial, junto con un porcentaje de 10% si imprimes 100 ejemplares, 20% si imprimes 200 y 30% si imprimes 300 ejemplares, más la posibilidad de participar en los premios que van a hacer al final de año en los mucha técnica de marketing para conseguir engancharte rápido. Las condiciones generales de este tipo de empresas son los ejemplares que tú contrates, porque en estos packs que he dicho antes, unas cosas que te dan en función de el número de ejemplares. Aquí, por ejemplo, iba de 50 ejemplares el pack origen, que es el básico, el de tiraillo, no vayas a coger nunca el de tiraillo, hasta el pack bestseller que te da 200 ejemplares, ¿no? Todos esos ejemplares son para el autor. Ya estamos todos en lo mismo. Vale, si los ejemplares son para el autor, toda esa distribución que me han prometido de que voy a estar en 4.000 puntos de venta, sí, va a estar en 4.000 puntos de venta, en el sentido de que en distribución bajo demanda, cuando alguien meta el título de tu obra, con suerte va a aparecer en un motor de búsqueda en el que el libro claro, el motor de búsqueda de cualquier librería que coja los datos a mansalva, que no sean los propios datos de los libros que tienen ellos en su store, en su propia tienda. Una cosa que también venden es que todos los beneficios de la venta van para el autor. Este es un punto muy importante. Te insisten mucho en eso porque también te hacen ver que la edición tradicional lo que hacía era quitarte el dinero. Es que hay que ver, con todo el esfuerzo que tú has hecho para escribir un libro, solo te quedas con el 10%. Mientras que aquí, todo lo que vende el ejemplar es para ti. No olvidemos un pequeño detalle, previamente has pagado. Eso es muy importante. Y muchas veces incluso pagan los libros. Ahora voy a poner un caso. Ya, pero antes quería hablar antes lo dije, la primera obviedad, los editores venden libros para ganar dinero. La fuente de ingresos de estas empresas no es vender libros. Ellos no ganan dinero vendiendo libros. Ellos ganan dinero del autor. La fuente de ingresos de esta empresa es el autor. El dinero que el autor les da para una serie de servicios. Hasta el punto, y esto sí me parece un poco sangrante, lo voy a leer ahora, de, por ejemplo, había una cosa que no entendía muy bien, que eran las correcciones. Decía 80. Digo, 80 correcciones, ¿qué quiere decir? Yo llevo 20 años corrigiendo libros. Luis, por ejemplo, puede contar también que cuando empieza a editar un libro, a corregirlo en las primeras pruebas, pues yo nunca me he dado por contar cuántas correcciones. De hecho, no me pagaban por número de correcciones, me suelen pagar por... La corrección se suele pagar por matriz, es decir, por caracteres. He corregido tantos caracteres, tal, y da igual que estuviera muy bien o estuviera muy mal. Cuando me da un poco por rastrear, quiere decir que a partir de la errata 81 hay que volver a pagar. Claro, a ti te entran 80 correcciones en el pack que has pagado. Si hay más, pues mira, oye, que vas a tener que pagar un plus porque voy por la página 12 y quedan 180 páginas y ya has pasado tú las 80 correcciones que te tocaban. Quiero decir, hasta ese punto. Hice un experimento sociológico, de esos que me gustan a mí mucho. Creé una obra, una novela en este caso, le puse un título y poco más, y mandé el Word a una de estas empresas. Lo primero que me llamó la atención es que respondieron muy rápido. A ver,
cuando hablo mal de estas empresas, a ver si va a parecer que quiero hablar bien de las editoriales. De las editoriales puedo hacer un modo temático de las prácticas que hacen, las normales, es decir, las que de verdad no te cobran un duro por hacer estas cosas, que también tienen lo suyo. Pero bueno, en este caso, una editorial tarda en responder, porque reciben mucho. Luego vamos a hablar de las posibles vías de entrada a la edición tradicional y hay plazos, y son plazos largos. Tienen que leer un montón de originales si los leen. No te van a responder a los 2 días. A mí me respondieron al día y medio, con una devoción maravillosa de varios párrafos sobre la calidad de mi novela, eh, que evidentemente esto está hecho con inteligencia artificial. Metieron el Word en la inteligencia artificial y dije, resúmeme hecho, valóramelo. Y en todo lo que me mandaron. Muchas veces estas empresas te dicen que ellos no publican todo lo que reciben porque, hombre, tenemos un nivel de calidad, no es que aquí el que venga, no. Lo cierto es que en mi caso, pues pasó la novela con el aliciente de que esta novela, aparte de haber estado creada con inteligencia artificial en 2 horas, una tarde que me puse, a partir del capítulo 5, para no repetir otra vez lo mismo, empecé a repetir los capítulos. Es decir, son empresas que lo que quieren es ganar dinero y van a publicar cualquier cosa. Y obviamente la valoración fue positiva. Y ya me dieron una tabla de precios, ¿no? A los que yo podía acceder en función de la distribución que quisiera, pero bueno. 500 ejemplares en 1.950 euros. 200 ejemplares en 1.090 euros. Y ya hacías tu cálculo, decías, bueno, vale, está muy bien. Y luego servicios que te incluían. Edición profesional, conservar los derechos de autor, que esto es una cosa que te dicen mucho, como si las editoriales al uso, los derechos de autor no son inalienables, quiero recordar que era el término jurídico, es decir, tú no puedes deshacerte de tus derechos morales de propiedad intelectual. Tú lo que haces cuando firmas un contrato con una editorial es ceder la explotación de tus derechos sobre la obra. Pero los derechos son siempre tuyos. Es verdad que si tú firmas una exclusividad con una editorial durante 5 años, pues hasta que no se acaben esos 5 años, tú a lo mejor no te puedes llevar tu libro a otra editorial, ¿vale? Aquí te dicen que conserva los derechos de autor, en el sentido que es verdad que ellos, como es su negocio, no es vender esos libros, sino su negocio es que tú les pagues por hacer este libro. E insisto, no estoy diciendo que esto sea malo, no es un juicio moral, esto es una opción, y en algunos casos me parece una opción bastante válida, pero que se entienda también cuáles son los términos, ¿no? Te dan maquetación profesional, te gestiona el depósito legal, el ISBN, solicitar el ISBN, solía ser gratuito. Yo no sé si ahora cuesta un poco de dinero, pero bueno, tampoco creo que cueste ya. ¿Cuesta ya dinero ya? ¿Cuánto? 30 euros. Yo aquí no me cobran 55, pero bueno, supongo que tienen que hacer mucho. La distribución de la obra, espacio web, marca página. Eso es lo que me da. Y luego me dicen los servicios añadidos, porque claro, dice, ya que me he puesto, ya que me he gastado 2.000 pavos, pues si puedo meterle mil más, pues a lo mejor por 200 euros me hacen una edición VIP, que tampoco sé lo que es. O por 140, no, por 40 euros me redactan la sinopsis del libro para la cuarta de cubierta. Eso es muy importante, que el libro por detrás diga de qué va. O un anuncio promocionado de mi libro en sus redes sociales. Y luego es curioso porque las redes sociales de esta empresa están llenas de clientes. Yo he trabajado previamente con una de ellas y entonces me hice el tweet y me hice el Instagram para ver si cuando salía mi libro, ostras, que salió el día tal, y se lo mandé a todos mis colegas, lo retuiteo o lo que se haga en Instagram, que se le hace a me gusta o de ese tipo de cosas, pero luego en realidad te das cuenta que prácticamente todos los usuarios de estas empresas son los propios clientes previos que han tenido, ¿no? Un anuncio, bueno, el anuncio son 35 euros, una entrevista en vídeo para colgarla en su plataforma son 150 euros, una reseña en vídeo de tu libro son 145, es decir, el producto es uno, que luego es verdad que vas a tener tu libro, que luego es verdad que también hay que decirlo, que de estas editoriales o servicios editoriales han salido también escritores que, pero bueno, no sé si se nota que tampoco me hace mucha gracia, ¿no? Vale. Otra cosa que te dicen es que la distribución, y esto es interesante por lo que os decía antes, la distribución de los libros, ¿no? Claro, si yo voy a una librería ahora mismo y pido el último libro de, venga, Juan del Val, pues o está ahí o el libro me dice, no lo tengo, pero te lo pido y lo tengo aquí en 2 días, en 3 días, según ya la distribuidora con la que trabaje, que lleve ese libro, pero bueno, suelen trabajar, no es como antiguamente, yo me acuerdo que eran semanas para cualquier libro, ahora la cosa va un poquito más rápida.
Si yo voy a una librería, a la misma librería, y le pido un libro de una de estas editoriales, me lo mira y me dice, sí, 16 euros. Yo, ¿cómo? Sí, lo tienes que pagar por adelantado. Y dice, ¿por qué? Si yo cuando he pedido un libro de otras no. Porque claro, aquí no olvidemos que hay impresión bajo demanda y distribución bajo demanda. El libro, una vez que se imprime, alguien lo tiene que pagar. Y el libro, como no existe, el momento en que el librero lo va a pedir, al librero se lo van a cobrar, si no me equivoco. Eso también tenerlo en cuenta. Por eso, he publicado con esta editorial, pues me ha prometido muchas cosas, pero luego mi libro no está. ¿Por qué no está? Porque no existe. Como al libro tú tienes los ejemplares en tu casa y los puedes mover. Hay autores que trabajando con exteriores lo que hacen es, son conscientes de cómo funciona esto y dicen, bueno, da igual porque yo lo voy a vender. Yo me voy a encargar de la distribución, yo me voy a encargar de ir punto por punto y hay gente que así lo está consiguiendo, incluso que tienen su pequeña estafeta en casa y van mandando libros. Echando cuentas también te puede salir. Pero bueno, eso tenemos que tenerlo también en cuenta. Vale, esto en cuanto a la edición asistida. Luego voy a ir sobre estos temas un poco y luego, evidentemente, cualquier duda que tengáis me la preguntáis, que yo soy un poco embarullado. ¿Cómo vamos de tiempo? Guay. Ahora voy a hablar un poquito de la edición convencional. Eh, He bajado las posibilidades que tengo cuando he acabado mi original y, joder, yo quiero intentarlo. Quiero que me lo publique una editorial al uso. Quiero creer que tiene posibilidades y que de alguna forma u otra, pues puedo intentarlo. A ver, si ya de entrada así digo que es la forma más difícil conseguir el objetivo. Conseguir publicar con editorial es muy complicado cada vez más. ¿Por qué? Porque habemos mucho. Porque hay muchísima gente que quiere publicar. Eh, es una apuesta, no olvidemos, porque si una editorial convencional de verdad, y luego hablaremos de las chiquiñuelas, que hay editoriales de verdad que luego tienen trucos, si una editorial de verdad, esa gente va a hacer una apuesta por tu libro. Y a lo mejor tiene un plan editorial, pues que en caso normal son 12, 20. El plan editorial es el programa para el año, para que nos haga una idea. Una editorial al uso tiene 12, 20 ejemplares, pero en 20 títulos al año que sacan. Para apostar por un libro, lo tienen que pensar bastante bien. Pero aquí viene la tercera obviedad, que sí que es muy difícil, pero es que las editoriales viven de vender libros y para vender libros necesitan tener originales. Es verdad que hay algunas que como trabajan con autores nórdicos muertos, pues no hay problema, porque ya me cojo el libro, lo traduzco, lo no sé qué, no sé cuánto y no hay problema. O algunas que son de clásicos y tampoco. Pero otras editoriales, y el mercado es muy amplio, necesitan originales. Y si los necesitan, porque viven de ellos. Y tampoco quieren perderse al próximo Luis del Val. Quiero entenderme, no quieren perderse a la próxima. A ver, el chico este de Iera que ha escrito el libro este de las casas vacías, el Ucle. Ya, es que no se me ocurre a ninguno, no quieren perderse al próximo Pérez Reverte, por supuesto, o a la próxima Cristina Morales, es decir, a lo que hoy no veo ni uno. Madre mía. Michón, Sebar, venga, vale, Abreu, Juan Abreu, ya hablaremos de Abreu. Bueno, como solo quieren perder, están atentos. Y hay editoriales que, oye, que están haciendo un negocio muy pañaico de recibir originales y trabajar con ellos. Entonces, no pensemos que es imposible. Sí, seamos conscientes de que es muy difícil. Pero bueno, para eso estoy aquí. Vías de acceso al mercado editorial convencional. Yo aquí hablo de tres fundamentalmente, dos indirectas y una directa. La primera vía indirecta para entrar, conseguir que una editorial publique nuestro libro. Agentes editoriales. Eso era una cosa que era muy habitual en el mercado anglosajón, pero aquí nos sonaba un poco raro. Y siempre que pensábamos en agencia editorial, pensamos en una señora mayor catalana con mucho acento que se llama Carmen Barcells. Pero claro, esta señora era la gente literaria de Vargas Llosa, de Cela y de gente de ese nivel. En lo último, es reciente, yo cuando empecé en esto no era tan habitual que hubiera agencias literarias españolas, quiere decir, que trabajaran con autores de aquí. Era más bien algo que sonaba como trabajan con autores a nivel internacional para gestionar los derechos de un autor, por ejemplo, Eduardo Mendoza escribía aquí, pero querían venderlo al mercado latinoamericano, para gestionar temas de traducciones, pero es verdad que en los últimos años han aparecido bastante
agencias literarias. ¿Cuál es su objetivo? Si antes os decía que el editor es el intermediador entre el autor y el lector, el agente literario es el intermediador entre el autor y el editor. Entonces, hay agencias literarias que buscan autores para presentárselo a las editoriales. ¿Problema que ha pasado con esto? Que, bueno, y no te cobraban tampoco, volvemos otra vez a lo mismo, porque ellos ganaban, es decir, si tú vendías X mil ejemplares y ganabas al año 5.000 euros, pues a lo mejor un 10% de los 5.000 euros que ganabas tú en la editorial iban para tu agente literario, pero bueno, él te gestionaba tú el tema de los contratos, si tenías que hacer una presentación, pues se encargaba un poco de todo. Digamos que una persona que estaba atento al autor le conseguía buenos contratos porque le interesaba. Digo, cuanto mejor negocio para ti, más gano yo a su vez, ¿no? El problema que ha habido que poco a poco se han creado unas barreras de entrada para conseguir que un agente literario se interese por nuestra original. Es muy difícil que cojan autores noveles o noveles, siempre me he liado con esto. Noveles, gracias. Es muy difícil que los cojan. Suelen ya buscar los autores que han tenido un par de novelas y cuando enseguida se dan cuenta que el autor en una entrevista dice, no, porque como yo negocié con la editorial mi primer... Y van corriendo y dicen, para la próxima, aquí me tienes, yo me encargo, no sé cuánto. Y luego están empezando a cobrar también por su servicio. Ya no es raro en meterte en alguna agencia literaria a ver si reciben originales y que te encuentres con que sí, pero como nuestro tiempo es muy valioso, mándanoslo y te hacemos una valoración. Y la valoración quiere decir que te lo valoran. Y si les interesa, ya se encargan ellos de decir, vamos a intentar buscarle un editor a este original. Pero si no, te cobran sus 150 euros por la valoración. Y bueno, te quedas con un papelito en el que alguien profesional ha dicho que este libro tiene tal o tiene cual. Pero bueno, entonces las agencias literarias son complicadas. Vamos a segundas vías indirectas para el acceso a las editoriales convencionales. Esta es muy graciosa, los premios literarios. Y aquí pongo siempre cuarta obviedad. Sí, ese premio, el que estáis todos pensando, obviamente está dado. Pero es que, a ver, no hay que ser... Premio Planeta es una operación de marketing. Hay todavía gente que... Es que cómo le han dado... Pero vamos a ver, señores, si lo que quiere esta gente es vender, le van a adelantar un chorro de dinero a ese impresentable. ¿A cambio de qué? A cambio de que por lo menos ese impresentable está hoy número 9 en ventas en Amazon, que es la cadena ahora mismo más fiable para ver las ventas. Quiero decir, vende. Entonces, bueno, vale. El premio del planeta y otros muchos, evidentemente, no os presentéis. Pero hay otros muchos premios que sí merece la pena. A ver, yo nunca sé si poner aquí ejemplos propios míos. Yo, por ejemplo, hago criba para un premio literario. Yo sí me leo los originales. A ver, me leo. Quiero que entendáis, yo no me leo las 250 novelas que pasan por mis manos. Yo abro 250 novelas, miro la primera página, empiezo a leérmela. Y normalmente no paso de la primera página. ¿Pero por qué? Porque me puedo equivocar o no me puedo equivocar, pero muchas veces el ojo ya ha avisado, pues te hace ver que este libro no da para más. Pero luego hay muchos libros que sí sigo leyendo la segunda, la tercera, la cuarta, y entonces poco a poco voy haciendo lo que se llama una criba. Porque pensar, por ejemplo, el premio literario en el que yo he colaborado en los últimos años, llegan 800 ejemplares, 800 títulos. Se divide entre 3 y empiezas, ¿no? Y tienes que sacar al final ejemplares. Es complicado pasar la criba, fijaos ya. Pero que no es la lotería, no es que yo cojo el número 84 y digo, este va a ser, no. En este caso, por ejemplo, a lo que voy. Los premios literarios muchas veces son usados por las editoriales como repositorio de originales. Tiran de originales que han recibido para publicar los libros. Luego tiene otra ventaja, que aparte de dotación económica, normalmente el premio literario te publica el libro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y premios hay chorrocientos. Luego recomiendo por ahí una página web, el PDF, que es escritores.org, que me imagino que la mayoría la conocéis, que es bastante fiel en cuanto te vas sacando todos los premios literarios que van saliendo. Pero aquí os quiero leer el caso de una editora, de una prestigiosa editorial a la que conozco y le pedí en su momento, para la primera vez que hice esta charla, le hice un par de preguntas, ¿no? A esta en concreto le hice solo una.
¿se llega a publicar alguna novela presentada a alguno de los premios de la editorial, aunque no resulte ganadora finalista? Y me respondió: sí, en mi trayectoria profesional he presenciado muchos casos y curiosamente algunas de esas novelas que no pasaron todos los filtros en el proceso de selección, luego fueron seleccionadas por alguna corazonada de alguno de los editores. En concursos donde se reciben muchos originales quedan por el camino bastante de gran calidad. Solo se puede premiar algunas, no lo olvidemos. Y como digo por experiencia, tenerla en cuenta puede ser muy acercado en cuanto a facturación anual se refiere. Y dice también, no perdamos de vista que hay que tener en cuenta otros factores y criterios en un certamen. El criterio literario es uno más. Es decir, cuando reciben este premio en concreto, que era y es un premio bastante prestigioso de novela, pero no es de esos premios, digamos, que está dado, varias novelas se quedan ahí como con una boya en el mar, ¿no? Como con una señal que está dando. No la tiremos, no la desechemos, vamos a dejarla a un lado. Y de ahí, cuando tienen que rellenar el plan editorial, cuando tienen que crear el plan editorial del año siguiente, se ha tirado de novelas de ese tipo. O sea, esto pasa, esto es real. Sí, en cuanto a los premios literarios, sí pido una cosa muy importante. Es una pena tener ilusión durante 4 meses de si tu novela va a estar en un premio literario y que el primer día que la mandaste fuera desechada porque no leíste bien las bases. Por favor, hay que leer muy bien las bases en los premios literarios. Si te dicen que la novela tiene que estar entre 15.000 y 40.000 palabras, que esté entre 15.000 y 40.000 palabras. Porque tú dices, bueno, son 14.800, pero habrá un margen. Sí, según la persona que recibe las 140 correos electrónicos al día, si ese día tiene el día para ser benévolo o dice, mira, no me cabe, no pasa, porque tengo que registrar otras 130 peticiones. Si a un certamen de novela no mandéis una colección de relatos, si a un certamen sobre ensayo no mandéis un libro de poesía. Sé que son obviedades, pero os puedo asegurar que no lo son. Pasa. Entonces, sobre todo luego por parte del autor que se queda luego unos meses esperando, porque claro, no se mantiene correspondencia normalmente en los premios, es una de las cosas que se suele poner en las bases, no se mantiene correspondencia con los participantes, más allá de aclaración de algún término específico de las bases. Entonces te puedes tirar 4 meses esperando a ver si te dan el Nadal. Y tu novela no pasó en la primera criba, que fue simplemente que pusiste tu nombre y apellido al principio de la novela. Son obviedades, vale, pero bueno, el trabajo de un escritor no trabaja cuando acaba el libro. Luego viene y trabajo que tiene muchas vicisitudes, como entender un poco todo este barullo del que estoy hablando y luego comprensión lectora para leer las bases de un premio, ¿vale? Eso también es muy importante. Luego está una forma más directa de entrar a editoriales, que es el envío de originales no solicitados. Estoy dando las genéricas, porque luego pasa de que se han enterado de que tú, que eres futbolista has escrito una novela y entonces van a ir a por ti. O se han enterado de que tú fuiste el famoso asesino en serie no sé qué y van a ir a que tú le escribas el libro. Quiere decir, eso en la vida real no es lo habitual. En la vida real, las formas habituales para conseguir entrar a una editorial, que una editorial se interese por tu original, son premios literarios, agentes literarios o el envío de originales no solicitados. Cuando digo no solicitados, es esto, ¿no? Porque si yo le pido al señor Juan Carlos I, ¿por qué no me escribes tus memorias, Juan Carlos? Y él, por supuesto, yo te las escribo. Eso es un original solicitado. Hablamos de no solicitado, y es que en muchas ocasiones hay editoriales que aceptan originales. Entonces, dentro del trabajo de ese autor que somos, otra cosa que tenemos que hacer es rastrear un poco. Primero, ver si esa editorial que queremos que nos publique, acepta originales o no lo acepta. O abre plazos de... Es muy habitual que las editoriales, sobre todo en ficción, abran plazos para publicar, para recibir originales. Que no lo abren, se les puede escribir un correo. Hola, muy buenas. El asunto clarito. Dudas sobre recepción de originales. Hola, ¿recibí originales? En el mundo editorial hay mucho capullo. Entonces, en muchas cosas nos van a responder, pero en otras ocasiones sí os van a responder y van a decir, mira, no, o mira, sí, o mira, dentro de un tiempo. Tenedlo en cuenta. Hay un trabajo de investigación por parte del autor a la hora de ver a qué editorial les va a mandar el original. Luego hablaré un poco de cómo mandar ese original, cómo hacer una propuesta editorial, que es la última parte de la charla, ¿vale? Hay que hacer caso a las indicaciones que dan la editorial en su página web, o si nos dirigimos a ellas por teléfono, nos dirigimos a ellas escribiendo, o te dicen, mira, mejor ahora no, espérate a tal momento, o
o no nos lo mandes porque en cuanto llegue lo vamos a tirar. Pues tú dices, a mí no me lo van a tirar porque mi novela está de... Pues no, te lo van a tirar, lógicamente. Y hay una cosa muy importante, cada vez si nuestro original se adecua al catálogo de la editorial a la que la estamos mandando. Y aquí pongo quinta obviedad. No van a ver un poemario Anagrama porque Anagrama no publica poemarios. Si había escrito un ensayo en el que justifiquéis de alguna forma que el capitalismo es una mierda, no lo mandéis a Planeta, porque ellos no opinan lo mismo que vosotros. Del mismo modo, si habéis escrito un ensayo en el que os habéis dado cuenta clarísimamente de que la gente guapa es la de derecha, no lo mandéis a Cal. Tenéis que ser conscientes de a qué editorial os dirigís en función de, ya sea un ensayo sobre la Sierra de Alhama, ya sea una novela negra. Es que mi novela negra es muy buena, ya, pero es que esta gente solo publica autores nórdicos y tú eres de Albacete, tío. Ese tipo de cosas, que son obviedades, es parte también de la responsabilidad del autor de decir, bueno, y os digo que editoriales para dar y regalar. Yo os voy a contar un caso. Casos reales, yo no me invento los casos. Otra cosa sí, pero los casos no. Este es el caso de, además aquí sí puedo decir el nombre, Adri, porque me dio permiso. Adrián es un gran tipo que vive en Sevilla, camarero amigo de hace miles de años, y que hace un año y pico, no, hablamos de vez en cuando y tal, me dice, oye, que me van a publicar una novela, y yo, cuéntamelo todo. Me lo contó, y luego cuando estaba preparando esto le dije, escríbeme. ¿Y qué hizo? Me mandó un audio, pero es sevillano, no voy a poner un audio de 4 minutos de un sevillano, como comprenderéis, no me había hecho nada para esto. Pero bueno, el caso es que Adri consiguió publicar una novela que había escrito después de muchas vueltas. Del audio empecé a hacer una especie de transcripción, pero bueno, aunque suene un poquito con eso, le voy a intentar conectarlo todo. Lo primero, dice, no envié, él siempre habla de su manuscrito. Dice, no lo envié hasta que no lo vi terminado y presentable. Esta es otra cosa que de vez en cuando me preguntan. ¿El libro lo mando cuando esté terminado o no? Ya luego voy a decir que el libro hay que mandarlo nunca entero, eso es lo primero. Pero que sí conviene que deis el paso cuando el libro ya consideréis que está terminado. Otra cosa es que falte una revisión, eso es lógico. Por muy buenos que seáis detectando erratas en otros, las propias nunca las vais a detectar, vais a necesitar otros ojos que lo miren. Me refiero a la concepción de la obra como una obra ya acabada. Dice, luego lo que hice fue, me elaboré una lista de editoriales que yo pensaba que podían ver con buenos ojos el manuscrito. Y luego, y esto me encanta, y lo envié primero a donde a mí me gustaría verla. Si el no ya lo tenemos, vamos a darnos el gusto de primero intentarlo por las editoriales que nos gustan de verdad. Si nos gustaría ver nuestro libro publicado en Tusquets, vamos a intentarlo con Tusquets. O si nos gustaría publicarlo con hoja de lata, vamos a intentarlo con hoja de lata. O con Barrett, o con... ¿Qué decir? No digamos, no, esta no, porque mi libro... No. Si creemos que vale, vamos a intentarlo con las editoriales. Y es lo que él hizo. Obviamente le dijeron que no. Oye, pero lo intentó. Dice, salvo que fuesen muy específicos con respecto a los manuscritos en su página web, yo he enviado un correo preguntando si aceptaban manuscritos. Hay un montón de editoriales que ni siquiera me han respondido a este correo. Antes luego pondré como, digamos, un modelo de respuestas básicas y la primera es el silencio. Esa es la más habitual, desgraciadamente, pero pasa. Bueno, solo me respondió una y me pidieron el manuscrito. Ya, puta madre. Un par de veces después me respondieron que le haya gustado mucho la obra, pero que no da bien dentro de su catálogo. En este caso, esta respuesta es muy típica de... Pero eso te la dan automáticamente, no a los varios meses, y después de pedirte el manuscrito. O sea, en este caso probablemente fuera verdad. No la vieron. De hecho, vaya a ver lo que pasó a continuación. Meses más tarde, otra editorial me contacta porque estaban buscando manuscritos con los que cerrar el plan editorial de 2024, y los de la primera editorial les dijeron que contactaran porque yo tenía una novela que les podía interesar. Yo solo envío y de primera no me prometen absolutamente nada. Esa otra cosa que os van a decir la editorial. Nunca van a decir que sí que tú... Es más, si de primera son muy amables, sospechas. Luego voy a decir más casos los que hay que sospechar mucho. Yo solo envío de primera, no me prometen absolutamente nada. Y ya al poner se me pidió el manuscrito y por junio me dijeron que lo publicaban y me dieron fecha más o menos, ¿vale? Y el libro estaba hasta aquí. El libro está aquí, ¿va? Vale, estos son como pequeñas gotitas de esperanza en un mundo de incertidumbre. Este libro en concreto lo publicó una editorial sevillana que se llama 16, una novela negra, está ambientada en Triana, la recomiendo muchísimo. Es la estela de Canijo, hablábamos antes Luis y yo, aunque yo Canijo no me la he leído, pero hablo mucho de ella, como con conocimiento de causa. Pero bueno, este es un caso de una persona que
Él no estaba metido en el mundillo, él no tenía padrino, como se suele decir en este caso, pero bueno, después de mucho tiempo, escribió una novela, creía que valía la pena, lo intentó, que tuvo un poco de suerte también, pero bueno, claro, si no lo intentas, el no ya lo va a tener, ¿vale? Y nada, y se puede comprar y esas cosas, y existe. O sea, es un libro físico ya. Luego, a otra editora, también al respecto de esto de los libros no solicitados, le pedí un poco, le pregunté si en la editorial, que también esta editorial de narrativa, si ellos recibían originales no solicitados. Y me dijo lo siguiente: llevaba muchos originales a diario. Tal fue el volumen de recepción que tuvimos que redactar una carta de contestación, que además servía la acuse de recibo, en la que se explicaba que la editorial no se comprometía a mantener correspondencia con el autor sobre el original recibido y que pasado un tiempo prudencial, ella no recordaba si en ese momento le habían dado unos meses concretos, la editorial se desharía de dicho PDF u original físico sin compromiso alguno con el remitente. Y yo dije, bueno, a pesar de esto, ¿qué se hace con los originales que tenéis un tiempo allí? Dice, generalmente lo que se hacía con los originales recepcionados era echarle una visual por si alguno tenía interés. Y aquí cuenta una cosa que me parecía muy bonita, que ella se reservaba los viernes a partir de las 12, que era cuando ya estaba un poco harta de, como estamos todos en el trabajo, un viernes a las 12, bueno, algunos a partir del lunes a las 12, pero bueno. Y dice que dejaba ese periodo de tiempo para echar un ojo a todos esos manuscritos que iban pululando por la editorial. Y dice, te voy a decir que alguna cosa terminó editándose. Pocas veces, pero algunas siguió para adelante y terminaron haciendo. Entonces, pues bueno, que hay editoriales que sí tienen en cuenta eso, por lo mismo, porque no quieras perder una obra buena, no voy a decir el nombre, no quieras que se te pase ese manuscrito que luego te has enterado que estuvo en tu mesa durante 2 meses y que al final ha publicado el otro, aunque sea una mierda, pero que se ha vendido muy bien, porque oye, que aquí también vivimos lo que vivimos, de vender libros. Bien, dicho todo esto, ahora me imagino que habrá un montón de dudas, ¿Qué? Hola, me vas a saludar al vídeo. Presentación del original, ¿vale? Ahora me gustaría dar una serie de pautas, aunque ya os digo que este material ahora os pongo un QR ahí gordo, está por ahí impreso, en el que todo esto que he contado más o menos pues, lo podéis, y algunas recomendaciones que hago al final. Eh, vamos a poner, ya sé que es lo más obvio y tal, pero bueno, imaginaos que he escrito una novela, ¿vale? Y ahora quiero mandar las editoriales. Ya he hecho la selección de editoriales y más o menos sé qué hago. Y aquí queda siempre mucha duda. Les mando la novela entera, la mando en papel, la mando en PDF, les mando un extracto, solo un extracto, les cuento mi vida, no les cuento mi vida. Tal. Aquí lo primero que digo es, primero, lo que la editorial solicite si lo solicita. ¿A qué me refiero? Algunas tienen formulario de recepción de originales. Algunas otras publican normas de recepción de originales. Entonces te dicen, nosotros queremos el PDF. No, nosotros queremos en papel. Nosotros queremos primero un texto en el que tú nos digas quién eres, tal. Otra, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? Hay de todo, ¿vale? Si no hay las especificaciones, ¿qué es lo genérico? Digo yo aquí. Termina la propuesta de edición se componga de 2 documentos. Yo propongo 2 documentos. El primero, una carta de presentación. Si hemos sido capaces de escribir una novela de 200 páginas, vamos a currarnos una carta de presentación que no debe ocupar más de una página. La carta de presentación básicamente es quiénes somos. Se trata de que el receptor sepa quiénes somos por medio de una página, nunca más de una página en la que explicamos nuestro currículum vital, no vitae. ¿Vale? No mandamos el currículum, no. Tuve un kiosco de polos micos en la calle Arabial. Sí, es cierto, yo tuve eso, pero yo eso no lo pongo, porque no va con esto. A no ser que la novela vaya sobre el negocio oscuro de estas productoras de helado en España en los años 90. Entonces a lo mejor sí conviene que diga que yo tuve un kiosco de polo y por eso sé de lo que hablo. Vamos a ver una carta en la que nos presentemos un poco y digamos, bueno, pues acá me dedico a esto. El tema de los seguidores, que le den a los seguidores. Ya sabemos que es muy importante en esta vida tener seguidores en Instagram, en TikTok, en Twitch, en Tinder, en lo que sea, me da igual. Pero no estamos todas las mismas. Ya sea ya hay editoriales que se encargan de buscar a aquellas personas que tienen más de 30.000 seguidores para proponerles cosas. Aunque luego esos 30.000 seguidores lo hayan comprado el día anterior a través de un bot y sean todos
robotcitos que... Pero bueno, da igual. La que presentación es muy importante. A ver, bueno, te lo digo luego. Y luego la propuesta editorial. En concreto, aquí ya, ¿qué es lo que he hecho? ¿Por qué me estoy diciendo a vosotros? Yo aquí sugiero que en la propuesta editorial haya un resumen de la obra, sea ensayo, sea novela, si es poesía, un poco hablar sobre la intención del poemario. Recomiendo un índice, sobre todo en no ficción. Una muestra original, nunca mandé original entero. Si lo piden, estupendo, ya lo hemos conseguido, pero no es necesario. Y estoy hablando de generado en PDF, ¿vale? Os te imaginado en papel si habéis escrito una cosa de 300 páginas y ahora quieren mandarla a 40 editoriales. Ya es muy raro que las editoriales ni siquiera es que no lo piden prácticamente ya, ni los premios literarios apenas. Hay pues, algunas todavía mantienen la petición de papel, pero en general ya piden PDF. Por eso digo una muestra de lo original. Y pongo aquí una cosa que luego siempre me arrepiento de ponerlo, pero bueno, un brevísimo estudio de mercado. A ver, no somos de marketing, no somos del departamento de marketing, no somos especialistas en vender nuestra obra, pero a lo mejor sí sabemos que nuestro libro, que a priori a lo mejor a este editor no le puede interesar mucho, aunque sea un ensayo de un tema determinado, hay un núcleo de investigadores que están trabajando ahora mucho sobre ese tema, que es una tendencia que cada vez está más asentada en países anglosajones, que es probablemente que llegue aquí. En ese aspecto sí digo que hay que hacer un pequeño estudio de mercado, decirle, mira, es un libro que yo creo que le puede interesar por esto, por esto y por esto, porque nadie mejor que vosotros conoce vuestra obra. Si es una novela, pues algunas similitudes con algunas novelas que a lo mejor hayan triunfado. Si es un ensayo, pues mira, va en una tendencia que ahora mismo está muy en auge. Si es un tema de recetas, mira, es que el pistacho se va a poner de moda y se lo va a echar la gente a todo dentro de 6 meses. Y ahí tenemos el chocolate Dubai, ¿no? A lo que voy. Como conoceréis, nuestras somos las mejores a la hora de poder no venderla en el sentido más marketingero del término, sino de presentarla, de hacerla interesante o despertar la curiosidad en alguien. Y ahora pongo la sexta obviedad. Esta se mandaron una propuesta editorial con erratas. Aquí hay algunos que somos muy talibanes y si me llevo un texto con 5 erratas, pues, tío, trabajo en una editorial y estoy buscando un corrector. Si me mandas un currículum con 5 erratas, creo que no eres mi persona, no eres la persona que estoy buscando. Hay que cuidar mucho la redacción, lógicamente, por lo mismo que decía antes, si hemos sido capaces de escribir un libro, ahora no vamos a ser capaces de escribir una página presentándonos y una propuesta editorial un poco en condiciones. Y os puedo poner otro caso de esto de que una propuesta editorial a editoriales que no estaban esperando. Hace un tiempo un amigo me comenta que tiene un libro, ahí sí es ese, ahora lo voy a sacar para que lo veáis, existe, estaba bien la historia. Tiene un diccionario de escritores borrachos. Ya, bueno, es verdad que escritor y borracho es una cosa que suelen ir de la mano. Y que le gustaría moverlo. Él había publicado hacía muchos años en alguna editorial, la ETI creo que era, había publicado en una editorial vasca, a un ensayo también sobre otro asunto, y él había planteado el libro como un diccionario, con entradas. Pues lo mismo una entrada era Oscar Wilde, otra era John Steinbeck y otra era Martini, ¿no? Y un poco relación entre el licores, autores y tal. Y dice, me gustaría ver cómo podíamos hacerlo para hacer esto. Y yo, bueno, por lo pronto vamos a echarle un ojo, pásamelo, lo estuvimos viendo y después de un trabajo conjunto, pues dijimos, bueno, primero, ¿qué editoriales? Obviamente, descartamos muchas. Nos suenan a todos, pero es que no publican ensayo, con lo cual no tendría ningún sentido andarlo. Hicimos un listado de editoriales y empezamos otra vez por lo que decía antes este autor que os he comentado, mi amigo, por aquellas que nos gustan, por intentarlo, que no quería al final, pues había un 15 editoriales. Y era ya que hacer una propuesta. ¿Qué hicimos la propuesta? Pues un pequeño documento en el que él, pues decía, hablaba sobre la obra, que curiosamente el título que tuvo, luego el editor se lo cambió, es una cosa también muy habitual. El borracho cultural, diccionario no sé cuánto, un diccionario de autor, total, 2 párrafos, explicando, son 450 entradas, en la relación entre la creación artística y el alcohol, y por sus páginas pues, aparecen cócteles, licores y otros bebedizos con borracho de cultura, un poco en su estilo también jocoso y tal, pero bueno, para explicar un poco de qué iba la obra.
Luego, un par de párrafos explicando quién era. Pues yo soy tal, nací en tal sitio, fui profesor de universidad mucho tiempo, ya me jubilé, he escrito un libro sobre esto, tengo un poemario escrito. Y luego el documento adjunto, pues como era un diccionario, decidimos mandar una de las letras enteras. Creo que mandamos la letra E. El PDF con la letra E, con toda la entrada y tal. Y a la respuesta. Hubo muchas, pero bueno. Primera, lamentamos comunicarle que la propuesta que muy amablemente nos remitió no encaja en nuestros planes editoriales. Cabe estar la primera recibida. Las no recibidas nunca os podré contar. Pero es la habitual. La primera de verdad, ¿cuál es? La primera del silencio. La mayoría no te responde. Segunda. Estimado Carlos, en primer lugar quería agradecerle, no sé cuánto. Esta llegó rápidamente, demasiado rápido. En los diferentes editoriales de nuestro grupo editorial, al final no ha sido posible, el volumen de manuscritos que recibimos es inmenso, somos conscientes, por supuesto, de que entre todas las obras recibidas, quería informarle de que existe la posibilidad de que su manuscrito sea publicado por el CEO autoedición de nuestro grupo. Esta línea editorial está orientada a facilitar y promover no sé cuánto. Y utiliza canales de distribución y comercialización digitales gracias a la impresión bajo demanda. Ya me encontramos con una cosa que os voy a encontrar muy a menudo. Estaría guay en este mundo saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ir por la calle y decir, ese no me va a dar la puñalada, ese probablemente sí me va a dar una puñalada. Aquí con las editoriales pasa muchas veces. Estaría guay saber cuáles son las que te están ofreciendo un servicio editorial y te van a cobrar por esto, mientras cuáles son las que van a apostar por ti. Pero luego te vas a encontrar con editoriales que a priori parece que han apostado por ti y luego te llega la letra pequeña. Y la letra pequeña no es ni en el contrato. Son editoriales que te dicen, no, sí, el libro, nosotros estamos muy contentos con tu propuesta editorial y tal. Mira, vamos a firmar un contrato, vamos a encargarnos de todo, vamos a conseguir muchas cosas. Eso sí, nos gustaría que en la presentación vendiese a 50 ejemplares. O que corriese con los gastos de una parte porque coeditamos y así compartimos y tal. Muchas editoriales tradicionales o que pasan por tradicionales están empezando también a tomar estas cosillas de decir, bueno, como vendiendo libros solo no nos vamos allá, vamos a también intentar coeditar. Y luego hay editoriales de toda vida con un prestigio inmenso que van de criterios de selección muy amplio y tal, que bueno, pues llega un autor, paga un dinero y le publican el libro. Eso también pasa, ¿vale? No voy a decir nombre mientras no me invitáis a un botellín. Tercera respuesta, que no fue la tercera, fue la sexta o la séptima. Carlos, bueno, aquí lo puedo decir, soy Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia. A priori tu propuesta nos puede interesar. Te dejo mi móvil por si quieres llamarme para ver condiciones. Gracias por contar con nosotros. Y a los 6 meses, salió el libro, ¿vale? Le cambiaron el título, porque una cosa que hacen los editores, le hicieron una edición muy cuidada, apostaron por el libro, el autor no tuvo que pagar nada, esto es otro final feliz. Como este, pues ya os digo que existen los finales felices. Ay, qué bonito sería. Vale. Y aquí pongo por último la respuesta, un poco de incidir en la respuesta. La no respuesta es la respuesta más habitual. Eso tenerlo en cuenta siempre cuando se mandan propuestas. Respuestas negativas, antes ya he leído una. Lamentamos comunicarle que la propuesta... No. Respuesta sospechosa he puesto aquí en un apartado. Quería informarle que existe la posibilidad de que su manuscrito sea publicado por de nuestro sello. Te ofrecemos coeditar tu libro. Para ello deberás aportar X euros en conceptos de lo que sea. Como condición, debe vender una primera tirada de X ejemplares el día de la presentación oficial. Esto existe e incluso se están colando. Y digo, como decía antes, en ocasiones existe la respuesta positiva, la que acabo de leer. A ver, esta ha sido una forma un poco en variedad de intentar desembrollar todo el tema de cómo está la cosa de publicar originales hoy en día. Ahora pongo por ahí el QR para que quien quiera, pues el PDF este mismo tal. No sé si en el QR está mi dirección, pero si no, yo os la doy ahora y tal. Me podéis escribir, preguntarme cositas y tal. No ofrezco dinero por servicios, quiero decir, no me dedico a esto. Medio de invertir servicios profesionales, no lo hago así, pero sí creo que por lo menos mis conocimientos puedan servir para ayudar a gente que se encuentra en esta situación.
Bueno, al final también doy una apéndice con algunas recomendaciones para presentar originales del formato y tal. Es que hay que hacerlo a doble espacio. Eso era en los años 80. Nos mandéis leer un original de 200 páginas a doble espacio es el infierno con patas. No va a estar Carlos Barral añadiendo debajo de cada línea un sesudo comentario sobre lo que había escrito, no. Son cosas muy frecuentes y os recomiendo, pues, escritores.org, creo que es una página que da una información bastante veraz, tanto sobre cómo empezar a publicar, con trucos, información sobre talleres de escritura, pero también premios literarios, etcétera. Os recomiendo el blog de Mariana Guaral, la editora que os he comentado antes, porque creo que es una persona que conoce bastante bien todos los entresijos de lo que es editar hoy en día. Os recomiendo un libro que se llama Éxito, que es un libro sobre el rechazo editorial que escribió hace bastantes años Íñigo García Ureta, un traductor de un escrito bastante curioso, lo publicó en Trama Editorial. Y por mi parte, poco más. A partir de ahora, ¿dudas? ¿Preguntas? Allí, por ejemplo, primero, Yo tengo un minado en la compra de stand, ¿sabes? Lo que pasa es que creo que no tendría mucha prestación en el mundo literario español. Quizás sería mejor buscar un autor y tratar de publicarla en... podría ser. Quiero decir, hay gente que lo ha hecho. Hay escritores españoles que han visto en un momento determinado que ellos estaban, porque eran muy lectores a lo mejor de un género que aquí no tenía mucho predicamento, pero que sobre todo en el mundo anglosajón sí, y directamente si podían lo han escrito en ese idioma o si no han buscado gente que se lo traduzca. Y luego, si esto es una selva a nivel español, imagínate a nivel anglosajón lo que puede ser. Pero bueno, armándose de paciencia, pero es una posibilidad. Y hay que pagar Los traductores siempre hay que pagar. Bueno, sí, a los correctores, los traductores, por supuesto, a todo el mundo hay que pagarles. No quepa duda. también. Sí, 49 years of service representative. Porque Siempre se dice que sí. Yo no conozco ningún caso de persona que por no haberlo registrado haya tenido problemas, francamente. Cerca tiene muchos problemas. Ah, de plagio no vamos a hablar, no me tiré la lengua hasta el segundo botellín, por lo menos. Yo, ante la duda o el resquemor, creo que es gratis, creo que seguía siendo gratis. La gente cuando me lo pregunta, digo, pues mira, tienes la mañana para ir a échalo, te quedas ahí tranquilo con el registro. No he conocido casos cercanos de que haya habido problemas con eso, pero eso no quita para qué, pero sobre todo por la tranquilidad. Y porque a fin de cuentas, si fuera un proceso que es costoso, no solo en dinero, sino también en tiempo, pero no lo es. El registro de una obra es bastante rápido, entonces es preferible. Bueno, de suelo pedir mucho aporismo. Y como un curso es algo que es muy poco y para regalar, eh, en editoriales como, porque no sé si es un género muy vendido, como tal. No lo sé, pero lo dudo. No lo sé, pero lo dudo. Como el microrrelato. El microrrelato hace 15 años estuvo muy de moda y fue una apuesta muy potente, pero con todo y con eso no era una gran venta. Es verdad que hay concursos, yo sí conozco concursos de microrrelatos, pero curiosamente aforismos no. Otra cosa es que tú hagas pasar tus aforismos por microrrelatos. No sé si y me entienden, ¿no? Un poco muchas veces la denominación que le demos a lo que hacemos puede influir negativa o positivamente en cómo lo intentemos plasmar. Pero es verdad que es complicado. ¿Cómo ves mejor? O sea, ¿apostar tu repo por al medio del concurso o por editorial? Para conseguir publicarlo, pues es que daría igual. Quiero decir, si no hay concurso sobre ese tema en concreto, tu otra opción, aparte de lo que hemos hablado de autoedición y tal, intentar algunas editoriales, ver qué editoriales han publicado aforismos, si existen, que las habrá seguro, porque el libro de aforismos tiene que haber, y a partir de ahí, pues lo mismo. Esa parte de responsabilidad que tiene el autor de una obra de no quedarse solo en la producción de la obra, sino luego en ver quién puede publicar esto, qué tipo de editoriales publican esto, cómo se lo voy a presentar, cómo lo voy.
Luego hay gente que tiene mucha estrategia. Mucha gente te va a hablar de que te haga una estrategia digital, de marketing digital. Ahora es que el autor que no tenga una estrategia de marketing digital no va a vender y tal. Hay casos en los que funciona y casos en los que no. Vivencia. Te pones a publicar en Instagram a tus aforismos y das con la tecla y empieza la gente a gustarle tú. Lo que haya que hacer o no haya que hacer, no dicen que ya vas a tener que tomar tú. Pero que sí sea consciente de lo que te decía antes. Si una editorial ves que no tiene aforismos, no tiene sentido que pierda el tiempo con ella. Si un premio no se adapta, tampoco tiene sentido que intentes ver qué 3, 4, 8 editoriales publican o que veas que porque también luego pasa una cosa muy curiosa. Hay editoriales que empiezan con muchas ganas muy pequeñas, pero que todavía no saben muy bien cuál va a ser su línea editorial. Los grandes editores siempre decían que lo que define una editorial es su catálogo, y el catálogo es una cosa que haces con los años, no con 1, ni con 2, ni con 3, sino con muchos años. Ahora vemos Anagrama consolidado como lo que es, pero Anagrama funcionó la tercera Anagrama, las dos primeras se hundieron. Y la tercera Anagrama tiene unos títulos publicados en unas colecciones que no tienen ni pies ni cabeza. Es decir, las editoriales que están empezando también tienen que ir encontrando su propia voz y su propio hueco. Y en editoriales de ese tipo quizás sea más fácil hacerle una propuesta de decir, pues mira, yo lo que tengo es un libro de aforismos y creo que lo bueno que tiene es esto, esto y esto, y una muestra. Y a partir de pues una propuesta editorial y a ver si suerte. Lo que no he entendido es que nunca le mandes tu original. El libro entero, a ver. No por nada. Un editor normalmente con una muestra se hace una idea de por dónde va el libro. Y si le interesa, te lo va a pedir entero. Esto viene de la época en la que se mandaba el papel. Si tú has escrito una novela de 600 páginas, tú imagínate a David Foster Wallace mandando el original de su primera obra, Mamotreto, a todo el mundo. Casi a mandar un fragmento. Normalmente es verdad que el PDF da igual a día de hoy mandarlo todo que entero. En parte también un poco por el resquemor de que ahora es que he mandado mi PDF original a 30 editoriales y a ver si ahora me voy a encontrar con que el tipo está publicando una novela que se parece sospechosamente mucho a la mía, y como yo no soy un don nadie y este tipo es prestigioso, a ver si. Es más difícil, pero bueno, todo puede pasar. Lo del fragmento, sobre todo por no abrumarlos, creo yo. Normalmente se prefiere que se mande un par de relatos, porque si les interesa luego te lo van a pedir entero. Y si no le interesa, no te van a pedir más. Es verdad que un poemario que dices tú, es que mi poemario ocupa 60 páginas, ¿te lo puedes mandar entero? Pues sí, se lo puedes mandar entero. Quizá en ese tipo de obras, en el caso tuyo, que son aforismos, que me imagino que un libro de aforismos no va a salir muy largo, también sería opción mandárselo entero y no pasaría nada. Pero lo habitual es, digamos, pues una muestra genérica también. Pero sobre todo muy importante, no pensar que como lo hemos mandado entero, ellos ya se tienen que hacer una idea. No, porque a lo mejor no lo van a leer. Ellos lo que van a leer lo primero es la sinopsis, lo que tú les cuentas sobre el libro, para hacerse una idea de si les merece la pena o no. Tía, es que es un detective en la Alemania nazi. Tú vendes. Vamos a ver si sí, de entrada. Pero si la primera novela confía en que se lo lean, los editores tienen muy poco tiempo, pero no es porque sean gente. Tienen el mismo tiempo que tiene un panadero a lo largo del día para hacer su trabajo, el mismo tiempo que tiene una persona que esté apretando tornillos o apretando a los subalternos en un negocio. La editorial se hace muchas cosas y ojalá hubiera tiempo para decir, me leo esto. Tú imagínate que si yo esas 250 novelas me las tengo que leer íntegras. Empezamos a hacer cálculos de horas. Y es novela corta, ¿eh? Que a lo mejor se leen en 3 horas. 3 por 250 son 750 horas laborales. Es decir, por eso no se lee todo entero, no porque ahora si ves que una merece la pena, claro que te la lees entera. Entre otras cosas porque vas a tener luego que analizarle, vas a tener que decirle, oye, o vaya jurado y la va a defender porque este libro merece la pena por esto, por esto, por esto, porque me lo he leído entero, o cuando vaya a tu superior o al de venta, es decir, este libro merece la pena por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Qué hacer? Sí se van a leer, pero de primera, con una muestra normalmente es suficiente. Y tengo como esta idea de que si tú autopublicas, luego es más difícil como que en la editorial te publiquen. O sea, como que una cosa anula la otra, o por lo menos eso es como una cosa que te dicen cuando tú dices, bueno, me autopublico yo y luego más adelante, yo qué sé, ¿no? Si no tienes como respuesta. Esto es así. No siempre. No siempre. Hay gente que lo considera así
Los editores ahí entre su padre y su madre, pero tampoco son tontos, quiero decir. Ha habido casos de éxito de autoedición, de gente que se ha autoeditado, ha publicado sus libros en Amazon, ahora cada vez menos, ¿por qué? Pero sobre todo porque es que Amazon, a lo mejor yo estoy subiendo mi novela con Ilusión y curiosamente a la vez que la estoy subiendo yo la están subiendo 85 personas más esa misma tarde. Y la siguiente tarde otras 85 personas más y otra, entiende, ¿no? La cantidad, porque es que luego otro problema. Si tú te autopublicas, el que se tiene que encargar de darte visibilidad eres tú en todo. Tu trabajo ya sí que es defender mi novela, moverla en redes. Pero volviendo al tema, hay libros que han sido conocidos gracias a la autoedición. Hay libros que han llamado la atención porque un editor ha dicho, oye, que aquí hay un movimiento con este libro que publica este tipo. ¿Y dónde? Pues en Círculo Rojo. ¿O dónde? En Amazon. Pero está el tío teniendo tal. Puede pasar. Entonces, no es blanco-negro. Habrá gente que tenga, digamos, el prejuicio de que si ha pasado por autoedición no todo merezca la pena, pero también es como cuando la época del digital. Cuando hay autores que empezaron a publicar en digital y dicen, pero ¿para qué publicar en digital si aquí no hay costumbre y tal? Pero luego Stephen King dice, pues yo ahora voy a publicar en mi siguiente novela en digital, ¿no? Esos prejuicios iniciales se han ido cayendo. No es ni bueno ni malo, es una opción. Volviendo un poco a lo de antes, yo, a ver, claro, como soy editor, creo que inconscientemente tiendo a creer que es mejor editar una editorial convencional. Pero creo que para ciertos temas, si yo me hace mucha ilusión que aquí en la Zulia sepan lo que yo he descubierto, lo que yo he investigado durante 3 años sobre un aspecto de la geografía, de la historia de la Zulia, pues a lo mejor lo que hago es, hablo con Luis, que me imprima, que me maquete el libro, que me busque una editorial, que me lo imprima, o hablo con Blur o hablo con Lelú, les mando el original más o menos ya presentable, y a las 2 semanas me llegan los 50 ejemplares o 100 ejemplares que son los que yo quiero mover aquí, porque los voy a vender aquí, los voy a vender en la de arriba, le voy a pedir al tío Corpresa que me los venda. Y eso no es solo el lícito, sino que es la finalidad de lo que tenía mi obra. Porque a lo mejor mi obra no tenía otro objetivo que ese, porque también tenemos que ser conscientes de el libro que hemos hecho, la obra que hemos creado, para qué es. Siempre es verdad que está, pues, como hay mucho lugar común en esto, pues el editor que está en su casa termina el esto, se queda mirando por la ventana de un campo maravilloso, porque parece ser que los escritores cuando escriben tienen delante un prado maravilloso, claro que tiene un bloque de tal, o no tienen ni eso, pero dicen, y a partir de ahora voy a triunfar y en 2 años, hostia, el Cervantes, el premio no sé qué, página 2, patatín. Pero luego, aparte de eso, hay libros muy válidos que no tienen más de 50 ejemplares, que están ahí, pero porque han cumplido un objetivo. Que son las memorias de mi santa madre, que son el libro de recetas que teníamos perdido en casa, que es mi reflexión sobre la barbaridad que se hizo hace años en una guerra, que está todavía ahí la cuneta. Cada libro va a tener su historia. Y hay libros que van a tener un público muy amplio y otros que van a tener un público muy corto. Y hay libros que pegan más en la autoedición, otros que pegan más en el impresor que me va a traer los 50 ejemplares a casa y otros que pegan más en una pequeña editorial y que luego a lo mejor sigan por arriba. Pero que la obsesión no tiene que ser el éxito, sino intentar llegar a aquellas personas que queremos llegar o queremos que conozcan nuestra obra. Esto suena un poco moralizante, pero bueno. ¿No? Con ruta. Que si los escritores tienen alguna posibilidad de acceder a charlar con expertos. Poniendo ejemplo del mundo de la fotografía. No sé si se sigue haciendo todavía así, pero sí. Porque yo me recuerdo, en cada festival de fotografía había una tarde o 2 tardes de visionados de portfolio. Presentaban unos fondos de expertos, jefes de otros festivales, de galerías, de editoriales. Y ellos estaban ahí y los jóvenes venían y te enseñaban su fotografía y era como el primer momento cuando el fotógrafo podía escuchar, oye, eso es interesante, o podía escuchar, oye, esa serie de basuras que has hecho es como la misma serie de basuras que estamos probando desde hace 10 años y que es que tú no has ido a ninguna posición de fotografía y se lo con más tacto, pero que, que podían acceder a opinión de experto
Y no como mandan y ya está, y ya no se mantiene comunicación. Habían acceder. Y ahora los, los escritores tienen esa posibilidad, o lo único que tienen es publicar en Wattpad y ver qué dicen otros que están en el Wattpad que no es. Pues en la edición tradicional yo no conozco nada de eso. Molaría. Lo veo muy difícil. Pero también lo veo muy difícil. Has dicho lo de Wattpad. Con la fanfiction y eso va por otro lado. Porque sí es verdad que tienes la posibilidad de que tu obra, si no pares, si gente muy relacionada la vea y la conozca, pero en edición no funciona así. Ojalá, pero no. Ni siquiera, por ejemplo, has dicho, yo trabajé muchos años en libro de texto. Y para mí era fundamental cantera de ilustradores. Yo necesitaba ilustradores. Y a lo mejor, incluso yo llegué a la posibilidad de que en alguna feria que vivo de ilustración, de haberme acertado para ver si encontraba ilustradores, porque un problema habitual es que tenía con ilustradores, y no una crítica, sino, yo lo entiendo. Un ilustrador muy bueno te dibuja 90 ilustraciones iguales. Es decir, la misma técnica, la misma temática, y tú dices, claro, eso está muy bien, pero si tú se lo mandas, otra vez volvemos a la idoneidad de lo que tengo y a quién se lo ofrezco. Si tú a una editorial que hace edición de libro de texto, ya sea una ilustración sobre los dioses de Egipto, o una del corazón, o una de tal, te dirige a ello con un book y el book son 60 páginas iguales, no me vale. Necesito variedad. Porque a lo mejor no me vale para esto, pero me puede valer para otro. Es versátil, le puedo encargar lo mismo esto que lo otro. Y en ese aspecto sí recuerdo de editores que iban a ferias de ilustradores a ver y decir, oye, mándame tu book porque me interesa para esto. Como escritores, ese equivalente a escritores no lo conocí nunca. No sé si alguien ha conocido algo así similar, pero ya no. Sí que en verdad viene y se esos que son como el del beta o el quick a lo que tú le mandas tu obra, que es lo que hice yo, con mi colección de relatos, y te da información sobre si hay que mejorar algo, si hay que quitar algo, si sobran cosas, o si es viable comercialmente, o etcétera. Creo que es una cosa así. ¿Gratis o pagando? Pagando. Sí, eso también existe. Vamos, estas empresas que he dicho antes lo ofrecen. Luego hay gente que es profesionales del mundo de la edición, autónomos, claro, que son correctores, pero también son editores, también hacen informes de lectura. El informe de lectura es una herramienta que yo considero que es bastante útil. Y claro, el problema es que, claro, lo dices, vale, pero tengo que pagarla, ¿no? Porque el ejemplo que te has puesto, y un poco colaborado de fanfiction, hay gente que cuelga sus textos de temática muy concreta, normalmente de ficción, relacionada con pues, derivaciones del universo Harry Potter. Y la escribimos y tenemos un foro en el que los mandamos y nos lo mandamos. Y ahí gratuitamente, ¿verdad? Que tus pares, tus equivalentes, te van diciendo, está bien, está mal, esta me gusta más. Y de eso yo cosillas también. Pero otra cosa es eso, evidentemente, la lectura profesional existe. Hay gente que antes de hacer esto de la propuesta editorial dice, ¿y si me estoy equivocando y mi libro no es tan bueno? Pues a lo mejor. Y si no es que sea bueno o malo, sino que a lo mejor hay cosas que yo no me estoy dando cuenta y podrían funcionar mejor. Puedes contar con colegas del ramo o buenos lectores o con buen ojo, o decir, bueno, pues me gasto un dinero, me va a merecer la pena la inversión y me entero de que un lector profesional me lo lee, sobre todo porque los lectores profesionales no te van a decir si es buena o mala, te van a decir, te van a hacer un informe más o menos detallado de 3, 4, 5 páginas. Incluso te van a indicar dónde puedes flojear a lo mejor la trama o no, o pensar sin llegar al tema de la edición científica, pero bueno, tú has escrito un ensayo y a lo mejor hay un par de errores no puntuales, que eso porque correcto te lo va a encontrar un poco, a poco que manejemos bien la Wikipedia, sino de fondo, de todo toda la estructura del ensayo, es decir, dale enfoques por aquí, enfócalo por aquí. Para eso las lecturas profesionales suelen ser bastante útiles. Y ahora, pues, no te decías, una buena distribuidora, es decir, la distribuidora tiene posibilidad de tener una capacidad de atracción. No. La distribuidora, sin tener, no te da más garantía que dentro de la distribuidora. No, porque mira, yo durante varios años trabajando en editorial
que tenía un trabajo fijo los viernes por la tarde. Encima los cabrones me hacían trabajar viernes por la tarde. Llamar a la distribuidora para ver dónde estaban los libros. A ver, no hay mucha distribuidora en España. Distribuir supone una logística considerable. Entonces un negocio está en manos de pocos y controla unas cantidades ingentes. Hay gente que dice, voy a montar una editorial y ha publicado 2 títulos al año. Y yo le digo, está muy bien, pero no vas a encontrar quien te lo distribuya. Y dice, no, porque yo voy a Z. Y digo, espérate. A lo mejor tú dices que sí, pero a lo mejor a ellos no les interesa mover 2 títulos de una editorial. Ellos mueven los títulos a partir de 30 títulos. No he habido ejemplares, títulos, para que te muevan. El mercado es muy amplio. Aquí, bueno, los libreros pueden hablar mucho mejor de todo el tema con los problemas que hay con las distribuidoras, pero un autoeditado en el distribuidor no entra. Yo no conozco ningún caso, no sé si... Pues a ver, a lo mejor que hizo el boli de Gel Verde, que en su momento tuvo mucho predicamento y vendió un montón, lo mismo consiguió que una distribuidora, pero no, ellos trabajan con empresas que les van a suministrar una cantidad considerable de títulos al año y a ser posible estables. Por eso muchas editoriales publican más de lo que tienen que publicar. Porque saben que si publican 6 títulos al año, muy bonito, queda muy bien, pero o eres caballo de Troya, o nadie te aguanta 6 títulos al año. Tienes que publicar mínimo 12, 18 para empezar a hablar. Y para que la distribuidora te mueva los libros. Porque luego estamos todas las mismas. Es que el librero te dice, vale, tú me puedes traer estos libros, más de 60 cajas y tengo espacio para 2. ¿Qué hago con las otras 58 cajas? No, pero es que este libro y este expositor... Bueno, de eso ya no nos olvidamos. Pero colocar un libro en una mesa de novedades cuesta muchísimo. Luego había una independiente, te da una garantía. Hubo una. ¿Te acuerdas del año 90? No, por aquella época hubo una. Sería no me acuerdo, no, porque yo no estaba por aquella época allí, pero. Que te da una garantía. Ya, ahí, le llamaba. Que era una garantía de que ese. Eso seguro que tenía que ser el Pumarejo, por lo menos, vamos. A lo que voy. Había unos intentos de que varias editoriales no sé si la Contexto, no recuerdo quiénes fueron los que hace unos 20 años hicieron un intento de una distribuidora un poco más humana, ¿no? Con los valores menos comerciales, más centrados en el... Pues ahora mismo existe traficantes de sueños y nos da a los liberadores peores condiciones que hacer. Son de izquierda. Eso también pasa a veces. Es decir, es que al final, si hay 1000 títulos de novedades un mes, o aceptas el servicio de novedades de AZ o de cualquier grande, porque son todas iguales, y yo con AZ me llevo bien, no los que hacen su trabajo y yo olvido. O aceptas el servicio de novedades o estás confiando en el criterio del librero y lo tienes. Lo siempre lo digo. Y no hay otra forma de entrar. Y además es que, tan lógico, como si tú has dicho antes, 90.000 entre 12, ¿qué son? Con 15, 1.500 novedades. Es tremendo, es absurdo. Es que de esas 1.500 novedades al mes seamos realistas. 1.200 podían servir para el tal vez chileno. Sí, no, Pero 300 siguen siendo una barbaridad. Y aparte la literatura, en una librería estás compitiendo con el ensayo de Monsen, Victoria de Roma, que se escribía hace años, con Ana Karenina y con Shakespeare. Y son libros que siguen estando y para un sitio le podría tener la novedad. Y es que así, es que es un negocio difícil. He dicho... No, sí que... Ahí me fío a vosotros más porque es verdad que el tema de usted lo conozco poco, pero el tema de edición es como el tema... Yo trabajo en una fundación, ¿vale? La Fundación Francisco Ayala, que es un autor, pues que vende poco, o como le pasa a la mayoría de los autores que han pasado por unas circunstancias, otras cosas que eran blancos y que varones y que se han muerto. Entonces, quiero decir, son autores, ahora mismo conseguir un libro de Torrente Ballester en una librería es complicado. ¿Qué pasa? Que hay librerías de lo que hemos llamado siempre de... es que no voy a decir larga cola, el término, las librerías de fondo. La Casa del Libro en Madrid, la grande, era el típico caso de una librería que podía encontrar un montón de ejemplares. Pero en librerías pequeñas, en las que la superficie es la que es, nos encontramos con el problema de que todos los libros no caben. Y libros que eran novedades de hace 3 meses, ahora ya los tienes que pedir, porque mira, es que vi hace 2 meses, sí, pero tú lo tienes allí ya. Nosotros trabajamos, no tenemos servicio de novedades, trabajamos
después de muchísimas peleas hemos logrado que nos manden los libros y los podamos tener 4 meses. 4 meses es como, tío, por favor, que nosotros somos otra cosa y tal. Tenemos los libros, te devolver los libros a los 4 meses. Y realmente a los 3. Pero, y eso es como, tío, que llevamos muchos años, no hemos dado nunca un problema, por favor, darnos esta excepción. Y hemos logrado que nos facture a 120 días, que significa que los devuelve a los 3. Es decir, y eso no teniendo novedades, no teniendo que hacerle, no teniendo... ¿Sabes? Porque no es solo que te hayan entrado todos estos libros de golpe, es que a la semana siguiente te quieren colocar otros tantos y en la otra semana otros tantos. Y ahora pensar en el autor que se ha autoeditado, que en todo ese marasmo quiere entrar. Obviamente la distribuidora no le va a echar cuenta. Y el librero, pues que pille el día. Si no es el libro tuyo, no lo vas a poner, claro. Eso es lo fundamental. Si no es alguien del pueblo que lo puedas colocar y tal, no lo vas a poner. Muy complicado porque son muchos. Y ya quisieras ponerlo todo, pero imaginar lo que sería una librería que pusiese todos los libros. Ya lo son, por ejemplo, de ficción, que se editan en un mes en España. A lo mejor todos los libros de ficción que se editan en un mes en España, sin contar la autoedición, son 4.000. 3.000. Ah, uy, verdad, lo más importante de la charla no lo había puesto todavía. Luego lo pongo aquí ahora, ¿vale? Sí, voy a dibujar el QR. Ahora me dais 15 minutos. Bueno, pues ya está, ¿no? Que por mi parte, agradeceros la atención prestada. No hayáis tirado nada y espero que, bueno, os haya servido de algo y si no, pues por lo menos que no hayáis pasado muy mal el ratillo. Así que muchas gracias por todo.